46% de la población en Michoacán que vive con algún tipo de pobreza. Y si a esto sumamos las medidas restrictivas por la pandemia de COVID-19 que van y vienen de manera constante, y eso va a seguir mientras no se tenga inoculada toda la población, no veremos una pronta recuperación económica. No es pesimismo, es realidad. Y le agradezco mucho a nuestro queridísimo Juan María Naveja que nos acompañe en esta tarde para profundizar en el tema, como siempre, el análisis político puntual. Juan María, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte, saludar a la audiencia Mega Noticias. Felicidades, Magda, empezando por ti y para todas las mamás que nos estén acompañando en este 10 de mayo. Y de paso decirte que, mira, no sé si sea mamá o no, pero la semana pasada tomó poca trascendencia el anuncio de que Tania Reneaum Pansi, la mexicana doctora en Derecho, será la primera mujer que va a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada más dejarlo así, sin mayor referencias y subrayando que es la primera vez en la historia que una mujer va a ocupar esta posición en la Organización de Estados Americanos. Y que es la parte en donde realmente vale la pena ponerse a pensar todos los espacios que poco a poco han logrado abrir las mujeres, ¿no?, para ganar posiciones en el mundo. Sin duda es una buena noticia, mi querido Juan María, y también me suma la felicitación para todas las madres de familia en este día. Oye, Juan María, a ver, veíamos hace unos momentos cifras que verdaderamente pueden llegar a ser un tanto desalentadoras, el panorama económico en nuestro país, y que, por cierto, déjame preguntártelo así, ¿cómo avanza el proceso electoral en medio de un panorama tan complejo ya de por sí por este asunto económico? Es que tenemos que aceptar una realidad que vive el país. La gente no entiende cómo se van presentando las circunstancias económicas hasta que no las va sufriendo. Ve esta gráfica es sumamente preocupante. La inflación que en otras épocas, tú eras una niña, Magda, cuando era una de las preocupaciones más graves de la economía nacional, y que del 2000, te diría que del 2000 a la fecha, salvo algunas etapas, nunca pasamos del 4%. Ahora la amenaza es que lleguemos al 6%. Se sale completamente de la banda que tenía planeada el Banco de México. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la inflación? Pues porque esa va directa al bolsillo de Claro. los mexicanos. Y mira, hoy en esto creo que no nos van a dejar mentir las mamás o las amas de casa, mejor dicho. Está subiendo de precio comestibles como el aguacate, como el jitomate, la La tortilla, Juan tortilla. María, la tortilla Así que es, bueno, de verdad que se ha ido por los cielos. así es. Y entraría también ahí el gas, la gasolina, que están teniendo otro incremento. Entonces, todo esto es altamente inflacionario y eso va directo al bolsillo. Pero algo que no estamos viendo son las partes macro. Hay un problema que viene desde gobiernos anteriores, no de ahora, que es el problema de las pensiones, Magda, el problema que se le tiene que pagar. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos un país tan joven que dentro de muy poco tiempo será mayor la población que se va a jubilar y habrá que pagarle las pensiones correspondientes. Tenemos además lo que ha sucedido en el último año. ¿Cuántas personas han retirado sus ahorros? De por sí son muy pequeños los ahorros para el retiro de los mexicanos. Eso ya se había advertido, ya se ha advertido en muchas ocasiones. Pero además los sistemas públicos, de universidades, de municipios, de gobiernos, tienen serios problemas en este terreno que es la parte de pensiones. Entonces, estos son como de esos temas ocultos que Oye, van Juan María. saliendo cuando explotan, sí. Oye, Juan María, y de la pérdida de empleos ya me hablamos. Mira, tengo aquí la cifra, 536,000 empleos formales perdidos en comparación con marzo de 2020. Un mes contra otro del año anterior, pues. Y vaya que la cifra continúa, ¿no? Y es ahí en donde recae gran parte de la preocupación también de los mexicanos. ¿Qué van a hacer? Bueno, hay personas que se tienen que buscar 2 hasta 3 empleos para poder medio salir adelante porque no les alcanza. Es que estás tocando un problema medular, mi querida Magda. A ver, el año pasado lo cerramos con una pérdida de 270,000 empleos formales, ¿sí? En los informales se llegó a hablar a lo largo del año hasta 5 millones de empleos
informales que perdimos. Este año no hemos ni siquiera remontado esos 270,000 que se perdieron el año pasado. Insisto, sin contar los informales que, como tú dices, Magda, hay personas que tienen un formal y tienen otro informal en donde van haciendo las compensaciones. Entonces, en el terreno del empleo hay otro problema, que se ha deprimido el nivel salarial. Las empresas han bajado los salarios para tratar de conservar la planta productiva. Así es. Y en este mismo terreno hay que subrayar que tenemos un promedio de 500,000 de jóvenes que se van incorporando al mercado de trabajo. Se agravó todavía porque ¿cuántos jóvenes dejaron la prepa o la universidad porque estaban las clases virtuales y prefirieron buscar empleo, buscar cómo contribuir a la economía familiar? Y mira, por si fuera poco, Magda, hoy estamos arrastrando una protesta del principal sindicato de los Estados Unidos por la falta de respeto a la elección interna de una empresa en Matamoros, Tamaulipas. Y eso ya lo habíamos advertido muchas veces aquí. La primera Magda, demanda laboral, ¿no? Exactamente, y que es la primera de la posibilidad de que se presenten muchas demandas en el marco del acuerdo de libre comercio. ¿Por qué? Pues porque esta agrupación, la AFL-CIO, que es la más importante de los Estados Unidos, apoyó el tratado, pero a condición de que se presionase a México en diferentes ámbitos. Hoy está este caso concreto, puntual, en Matamoros, Tamaulipas, que está afectando directamente al empleo. Entonces, para no omitir la pregunta que establecías, ¿cómo estamos llegando al proceso electoral? Pues estamos llegando al proceso electoral con una serie de problemas económicos sumamente serios, sumamente graves, y que no va a ser fácil que lo remontemos en el corto plazo, Magda. Ya te Oye, decía Juan María, que sí. pero aquí déjame interrumpirte porque hay dos temas centrales. Por una parte es la incertidumbre que en este momento están llegando a tener los inversionistas. ¿Y por qué? Porque finalmente, vinculado a estas elecciones del 2021, a estas elecciones intermedias, se sabe que se va a reconfigurar la Cámara de Diputados. Entonces, si finalmente termina pasando nuevamente la planadora de Morena, van a pasar toda esta serie de reformas que al final del día podrían llegar a generar pues alguna cierta incertidumbre para estos inversionistas, ¿no? Para poder llegar e invertirle capital a nuestro país. Y por el otro lado también, pues aquí hay una situación que me llama poderosamente la atención, Juan María, y es que no se ven propuestas claras en materia económica por parte de los distintos candidatos, de los distintos órdenes que hoy están en juego, como para poder sacar adelante la economía del país. Es que tristemente, Magda, no hemos visto a la supuesta fuerte oposición, hablo de PAN, PRD, que estén hablando de una serie de propuestas. Lo seguimos viendo haciendo tarugadas, Magda, los bailes, y que son lo que está predominando, y no estamos escuchando una serie de proposiciones o de posiciones ante lo que está pasando. Y arrancabas tu comentario ahorita con la situación que va a predominar, que es lo que hoy se anunció, que el juez federal frenó la aplicación de la ley de hidrocarburos. Juan Pablo Gómez Fierro sigue firme, sigue siendo un gran juez que está respondiendo a cuánta demanda se está presentando. ¿Esto qué nos está indicando? La importancia que va a tener la Corte y el Consejo de la Judicatura en el muy corto plazo, porque cuántas decisiones, ya la ley energética llegó y ha tenido varios amparos, inclusive algunos definitivos. Ahora la de hidrocarburos está en ese mismo sentido. Y lo que tú decías, mi querida Magda, ¿qué va a pasar con la próxima legislatura? Si sigue teniendo Morena la mayoría, pues entonces, lo que dijo el presidente de la República cuando lo advirtió, modificamos la Constitución, y entonces sí, allí no habrá ni cortes ni nada que pueda frenar, porque estamos ante una circunstancia bien preocupante. La inversión pública es mínima y la inversión privada está temerosa. Entonces, si no hay inversión, Magda, pues ¿cómo va a haber crecimiento? Y ya decíamos la semana pasada. Pero ¿sí? A ver, ese crecimiento nos toca de refilón, ¿no? Que tiene que ver también con la inversión que Estados Unidos sí está haciendo. Sí, pero fíjate, si hablamos de un 6% de crecimiento este año, se calcula que el 3,5% será gracias al impacto de la economía.
Así De hecho, es. no te sorprende, hay que ir preparando a nuestra audiencia que en abril vamos a tener un salto impresionante contra el abril del año pasado, que estábamos totalmente paralizados. Y seguramente el gobierno va a aprovechar para decir, ya ven, estamos recuperando todo el camino. Sin embargo, hay voces que empiezan a calcular que fuera de este rebote que tú estás comentando, el crecimiento podría ser del 1.5% o del 2%. Frente al 8.5 que perdimos el año pasado, va a ser muy complicado que podamos llegar a los crecimientos que se necesitan en México. Decía, ya hemos hablado de que llegar a alcanzar el Producto Interno Bruto personal per cápita que teníamos en el 2018 se calcula que será hasta 2034. O sea, estamos hablando de situaciones que no son fáciles y si no se activa la inversión, seguramente vamos a estar con serios problemas tanto del empleo como de la atención a cosas elementales Oye, como Juan las que María, estamos viviendo, el de la salud. Sí, Magda. ¿y tú crees que verdaderamente haya un cambio de rumbo ante el colapso sanitario y ante el colapso económico? Vaya, que vaya a haber un golpe de timón después de las elecciones de 2021. Es muy difícil porque, seamos realistas, empecemos por el presidente de la República. Él tiene ideas preconcebidas y que las tiene marcadas. Fíjate, hoy estamos viendo la cantidad de problemas de vacunas que no se han resuelto y que son sumamente serios. No se tienen las vacunas adecuadas, por ejemplo, para proteger a la niñez. Fíjate, faltan 3.8 millones de niños que están esperando ser inmunizados de sarampión. 23% de 600,000 niños no recibieron la vacuna DPT. 700,000 niñas de 11 años de edad se dejaron de aplicar la vacuna contra el papiloma humano. Le sigo, Magda, le sigo con el problema sanitario que puede explotar en México por la falta de recursos. ¿Sabes por qué no tenemos vacuna de la Moderna? Porque costaba, porque era la vacuna más cara. Era Y la más cara, dime, así ¿qué es. hay? Así es, y esta es una de las dos vacunas que han sido plenamente aceptadas, la de Pfizer y la de la Moderna. Como la de la Moderna costaba más caro, la fueron dejando a un lado bajo estas circunstancias. La verdad es que este tema de la economía nos está advirtiendo. Y mira que yo siento que el ciudadano ahora ha estado mucho más consciente con el uso de las tarjetas de crédito, ha estado Pues es mucho que, más ¿cómo no? consciente con el gasto. Sí, claro. ¿Cómo no? Digo, de pronto lo que menos quieres es seguirte endeudando si sabes que en este momento la crisis está fuerte y que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que se puede venir más adelante. Mi querido Juan María, como siempre ha sido un gusto poder platicar contigo. Nos escuchamos en la semana. Igualmente, un fuerte abrazo, mi querida Magda, y espero que tengas tu festejo como debe de ser. Muchísimas gracias, guardaditos en casa como siempre. Te mando un abrazo enorme y nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más.